La violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, sobre todo a mujeres y adolescentes. Sus repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. La formación de los adolescentes, cuando está afectada por la violencia de género, es necesario prevenirla, por supuesto, desde edades tempranas, para lograr que los jóvenes desarrollen su personalidad adecuadamente. Para este tema, o para conversar sobre este tema, hemos invitado a Yoanka Rodney, de la UNICEF, a Nadina Peñalver, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual, y a Tania Muñoz, especialista de la UNICEF también. Bienvenidas todas al Triángulo de la Confianza. Saludos, bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Hoy hablamos de violencia de género que afecta a niñas, niños y adolescentes. Bienvenidas, mis invitadas, al Triángulo de la Confianza. Gracias por el tiempo. Miren, ya no llueve. Qué bueno. Hemos tenido que rodar programas con un aguacero pertinaz y truenos y tal, pero tú debes estar feliz con esto. Me gustaría comenzar por algunas aproximaciones conceptuales. Yoanka nos ayuda, Tania, Nadina. Acerca de qué cosa es la violencia de género. No se pidan la palabra, llévensela así. Bueno, para empezar deberíamos un poco acercarnos a qué estamos entendiendo por esta gran definición, y yo creo que es toda aquella violencia que tenga, o sea, en su base determinadas desigualdades de poder y que tiene su base, valga la redundancia, en estereotipos de género, en normas de género que han sido pautadas, ¿no?, pues, históricamente, socialmente y culturalmente. Sí, ¿ustedes tienen algún añadido a este concepto tan redondo que ha dado Nadina? No, es que fundamentalmente o tradicionalmente se ha visibilizado mucho sobre la mujer, esa violencia de género, pero que en los últimos años siempre se ha empezado a reconocer que también los hombres son víctimas de la violencia de género. Y estamos incluyendo aquí a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Claro. Sí, ese es un tema importante que tú señalabas, porque muchas veces cuando hablamos de violencia de género, lo que más se ha visibilizado es la violencia contra la mujer y en este caso, bueno, últimamente contra los hombres. Bueno, hace algunos años porque hay trabajos importantes en Cuba, pero no nos damos cuenta de que todos estos estereotipos de género empiezan desde que los niños y las niñas son muy pequeños, dentro del hogar, como la misma familia es la que está perpetuando todos estos estereotipos. Reproduciendo el estereotipo. Exactamente, ¿sí? Reproduciendo todo eso. ¿Cuál es el caldo de cultivo de la violencia? Son muchos. Estamos hablando de un fenómeno que es multifactorial. Por lo tanto, hay que ver cómo desde la cultura, a través de la educación, se ha consolidado, se ha cristalizado esa desigualdad de poder de unos sobre otros en función y que ha ponderado mucho más la vida de los hombres que de las mujeres. Significa, por ejemplo, o dividir el mundo en lo azul y en lo rosado para clasificar y esquematizar a que las niñas son más débiles, son más frágiles, son más propensas a las cosas chiquitas, al mundo privado, y que los hombres son del mundo público. Durante mucho tiempo y hasta la actualidad ha venido pautando la manera de ser y de comportarse el fenómeno de la violencia de género. Y también tiene que ver cómo cada cual ha ido socializando, ¿no? Desde ese sentido, cuando una niña se cae al piso o choca, la familia va completa en pleno y vamos, levántate. Cuando se cae el niño arriba, vamos, que tú eres un hombre. Entonces, eso, los niños no lloran, eso es sinónimo de debilidad. Cuando una niña... yo creo que porque lo conquistaron los grupos feministas, usan los chores, usan los pantalones, no hay ningún problema. Cuando un varón quiere ponerse un vestido o una saya, entonces vamos a ver que es una tragedia. Es un problema. Le preguntamos al varón entonces, ¿cuántas novias tú tienes en el círculo infantil? Y cuando la niña dice, yo tengo varios novios, todo el mundo no, porque entonces... Y pasa también, por ejemplo, cuando los niños en edades tempranas juegan a pintarse. Si una niña se está pintando es igual que mamá,
porque las mamás se pintan, pero si un varón se está pintando, y entonces, ¿qué cosa estoy criando? Entonces, castigo al niño, pero el padre castiga a la madre porque eso es lo que tú le has enseñado al niño, le estás enseñando a ser débil. Ahí la violencia tiene como dos escalones, ¿no? En este caso. Claro, se da contra la madre, pero también se da contra el niño en ese sentido. Entonces hay una reproducción de esa escalera de violencia que va desde lo masculino hacia la mujer y de la mujer hacia los hijos, que constantemente se está reproduciendo. Y a nivel social, tanto en las comunidades como en la escuela, como en otras instituciones sociales, también se reproduce el fenómeno en función también de las edades, uno lo tiene que ver. Por ejemplo, cuando el abuso, cuando hay situaciones de violación o de abuso, si la niña o la mujer, la muchacha lleva una ropa corta, a veces dice, ella se lo buscó. Ella se lo buscó. Por la vestimenta que tiene, y nadie piensa, bueno, es mi derecho como persona a usar la ropa que yo quiera, y nadie tiene el derecho de violentarme. Solo por poner algunos ejemplos, las otras dos compañeras pueden hablar. Sí. No, sobre ese tema, precisamente que estamos adentrándonos en el tema del abuso sexual infantil específicamente, ocurre mucho, es uno de los mitos que a veces se extiende en la sociedad, es que cuando ocurre un hecho de abuso, a veces la puber, cuando están en la etapa de la pubertad, lo provocó, o por la forma de comportarse, no solo tiene que ser la forma de vestirse, sino también la forma de comportarse, la forma de vestirse, y entonces son algunos de las cuestiones de género o de los estereotipos de género y mandatos también que hay en la sociedad, que muchas veces hace que se revictimice a los menores de edad. Ya fueron víctimas de abuso, pero muchas veces cuando tras denunciar o tras comunicar, son revictimizados incluso desde el espacio familiar. Desde el espacio familiar, también puede ser desde el espacio jurídico penal cuando van a hacer la denuncia, desde el espacio escolar, son varios espacios en los que van revictimizándose a esas personas y muchas veces anclados en estas normas, en estos estereotipos de género. ¿Por qué es importante hablar de estas cosas? Bueno, yo pienso que es importante hablar de eso porque, a ver, nuestra sociedad está cambiando mucho y nos estamos abriendo en un universo donde no solamente está el hogar, también están las redes sociales, y es algo que quería también reforzar. La violencia empieza en el hogar, pero precisamente porque estamos perpetuando estas maneras de criar. Al niño quizás se le dan golpes para castigarlo, a la hembra no tanto, pero igual se le ofende. Y en este sentido es importante porque si, por ejemplo, vamos al caso de las redes sociales, nosotros desde UNICEF estamos promoviendo, junto con las diferentes instituciones cubanas, una campaña que se llama Mídete, que es una campaña que tiene tres, digamos, ejes fundamentales. Uno es la crianza positiva, el otro es la equidad de género, y el uso responsable de las redes sociales. Y dentro de esto, todo lo que es precisamente luchar contra el acoso, contra la violencia. Y esta campaña ha sido validada por familias, por adolescentes, porque una de las cosas que más está ocurriendo es que en muchas ocasiones para nosotros hay normas que existen dentro del hogar, normas de nosotros, digamos, ejercer la crianza, que tenemos como asumidas que son normas correctas. Sin embargo, son normas en las que estamos perpetuando violencia hacia el niño o hacia la niña. Y después hablaremos del tema de las redes sociales, donde es uno de los lugares donde los adolescentes necesitan reafirmarse y también forman parte de este ciclo de violencia. De ese ciclo de violencia. Claro que sí. Vamos a hacer una pausita. Espérate, que tengo que encender el incienso. Sí. Claro que sí. ¿Cómo iba a faltar? ¿Cómo iba a faltar? En instantes estamos de vuelta. Bienvenidísimos todos al Triángulo de la Confianza. Y seguimos hablando de violencia de género que afecta a niñas, niños y adolescentes. Quería una pequeña precisión. ¿Cuánto influye nuestra cultura en todos estos actos que ustedes han mencionado tan nítidamente en el primer momento del programa? Bueno, precisamente, como les decíamos, ¿no? No se pasen más la palabra aquí. ¿No? Como les decíamos, siempre, o sea, hay que analizar la violencia y cualquier otro fenómeno desde la cultura, ¿no? Desde la sociedad y también desde el momento histórico en que nos encontremos. Y precisamente cuando hablamos de género, o sea, son asignaciones que se dan desde la cultura, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra, o sea, lo que le asignamos a niñas y niños, o sea, de dependencia del sexo con el que nacieron, pero que no quiere decir que tienen que después desarrollarse y que manifestarse en dependencia de eso.
eso, y muchas veces ya la sociedad o la cultura va asignando determinados roles, determinadas funciones, y por lo tanto va a influir en que, pueden ser víctimas de violencia cuando sienten que no corresponde con lo que espera con la sociedad y con lo que se ha pautado culturalmente. Claro, claro. ¿Querías añadir algo? No, ahorita en el primer momento que estábamos hablando, porque es necesario hablar de estos temas, tiene que ver con la visualización de la problemática. De las problemáticas, claro. Está tan naturalizado precisamente por la cultura el tema de la violencia de género y las formas de violencia, que las personas lo ven muy natural. Natural. O sea, está muy naturalizado que si el niño llora, el papá le diga no llora, que los hombres no lloran. Entonces, ¿cuánto enseñamos y educamos desde las edades tempranas a los varones a reprimir determinados sentimientos que hace falta expresarlos de una manera libre y no coercitiva en función de lo que la sociedad espera que debe ser un hombre, porque los hombres no lloran. Y pasa también con los varones, por ejemplo, que tienen algún tipo de manierismo o que son mucho más sensibles que lo que dicta el patrón el estereotipo, y por lo tanto lo están viviendo en situaciones de violencia. Por eso es importante visualizar la problemática para que las personas conozcan más sobre el tema y aprendan en función de todos los procesos de sensibilización y formación que se pueden estar dando a los diversos niveles de la sociedad, pues aprendamos a desaprender estos comportamientos y vivamos mejor en una convivencia más plena. Sí. Incluso otra cosa que quería agregar, ¿no? Hablando de la cultura y la importancia que tiene todo esto, la influencia, ¿no?, que tiene la cultura, incluso hasta para prevenir o para poderle dar atención a este fenómeno, porque muchas veces no se conoce, se desconoce, hay un subregistro en relación a todos estos temas, porque las personas tienen temor a denunciar lo ocurrido. Claro. Sobre todo cuando son varones, porque, porque pueden cuestionar, ¿no?, la forma de ser hombre, pueden cuestionar su orientación sexual, su virilidad, muchas veces que tiene que ver precisamente con estos estereotipos y con estas normas de género que están pautadas y lo que se cree que cómo deben ser los hombres. Y por otra parte, las muchachas también, si lo dicen y tienen determinado comportamiento, forma de ser o forma de vestirse, también tienen temor a lo que puedan decir, a cómo la puedan cuestionar en las diferentes instancias, sí, y a juicios de valor incluso, y entonces todo esto, por lo que digo, es la cultura la que entonces va propiciando, ¿no?, todas estas cuestiones y que imposibilitan que lo denuncien a tiempo y que se puedan tomar medidas, ¿no?, para poder enfrentar y prevenir, ¿no?, el suceso. Hay muchas organizaciones que durante muchos años llevan haciendo un trabajo fehaciente sobre esto. En el caso que tú estás como una especie de observatorio, o sea, porque estás mirando, tienes alguna visión un poco más amplia, ¿sienten ustedes que hemos avanzado en algo con respecto a esto? Es decir, ¿sienten que habrá sectores de la población que tengan más conciencia sobre esto, o ustedes que investigan habrán notado determinado cambio o proceso hacia, digamos, la erradicación de esta violencia de género que afecta a niñas, niños y adolescentes? Yo pienso que ha habido muchos estudios y quizás, no sé si habrá unas estadísticas, digamos, más actuales. Nosotros tenemos una encuesta que se llama la encuesta Mix, que es una encuesta que se realiza de conjunto con las contrapartes cubanas, y en este caso recién lanzamos la 6ª ronda de Mix, y hay datos muy interesantes sobre el tema de la violencia en los hogares. Pero yo creo que lo más importante, además de otros proyectos que se están haciendo, por ejemplo, hay un estudio con las escuelas de oficio, un poco hablando de los estereotipos en los roles, de cómo las niñas en las escuelas de oficio están empoderadas y comienzan a asumir, digamos, profesiones como la de tornera o, digamos, como carpintera, que quizás a veces, y eso es una problemática que hay incluso a nivel internacional, normalmente ¿quiénes son las personas que tienen, digamos, acceso a carreras científicas? Casi siempre son los hombres o los niños los que se interesan por estos temas. Y no es porque las niñas no puedan hacerlo, sino porque quizás estos mismos estereotipos dentro de la sociedad van inhibiendo el desarrollo. Entonces yo creo que lo más importante que se está logrando a nivel de sociedad, y nosotros lo estamos viendo, y precisamente es uno de los objetivos de esta campaña Mídete, es hablar de manera abierta y de manera franca sobre el tema para reflexionar entre todos sobre estas situaciones, que además tiene una, digamos, está muy vinculada no solamente con el tema puramente de género, sino con la crianza positiva. Y hemos tenido muy buenas experiencias en grupos de WhatsApp
y grupos de Telegram, donde durante todo este tiempo de la pandemia nos hemos tenido que volcar a la realidad virtual y donde las mismas familias están expresando sus consideraciones, sus preocupaciones de cómo manejar estos temas de violencia dentro del hogar y además con adolescentes que nos han ido dando sus propias experiencias y que se han empoderado para poder cambiar estos estereotipos que existen en la sociedad. ¿Qué signos nos ofrecen los niños y niñas y los adolescentes, las niñas y los niños y los adolescentes cuando han sido violentados? Mira, no hay un... Yo sé que no hay un patrón, pero ¿cómo yo detecto que esa persona... si son muy pequeños, a lo mejor tengo una historia que contar. Estoy contando una historia desde una tercera persona, pero hay que estar muy a la viva porque a lo mejor en esa historia le está pasando al niño o a la niña. Hay marcas en el cuerpo, si estamos hablando de una violencia, de cualquier tipo de violencia, claro. Estamos hablando de una violencia física, marcas en el cuerpo, rechazo a lo mejor al lugar donde la familia lo quiere. Está siendo violentado. Y la familia a veces no lo comprende, a lo mejor lo pongo en la casa de alguien que le repase piano, por poner un simple ejemplo, y yo no quiero ir a la clase, yo no quiero ir a la clase del piano. Y tienes que ir, entonces en ese conflicto la familia no se detiene a pensar por qué ya no quiere ir a la clase de piano. No, yo creo que por ahí hay algunos de los elementos. Sí, hay diversos y yo creo que también habría que relacionarlo con el tipo de violencia ahora mismo, porque la violencia también es muy amplia. Claro. Y a veces para el estudio, para la comprensión, como que nosotros la... No, y acá nos estamos refiriendo más a la que no a la física, exactamente, a algo más sutil, donde los adultos tenemos que tener otro tipo de entrenamiento también, ¿sí? Entonces yo me voy a referir un poco a las que están relacionadas con la violencia sexual o el abuso sexual infantil. Nosotros siempre hablamos que hay algunas más específicas y otras un poco menos específicas porque pueden también ser indicios de que algo no está funcionando bien con el niño o el adolescente, y no quiere decir necesariamente que sean víctimas de violencia, pero por ejemplo, relacionado con el abuso, muchas veces lo que decía Yovanka, súbitamente empiezan a ofrecer rechazo a determinada persona o a ir a determinado lugar que con anterioridad iban sin ningún problema. Otra cuestión esa es más específica, otra cuestión que es más específica relacionada con el abuso sexual infantil es que tienen como un vocabulario, conocimientos o hacen juegos sexuales que no son apropiados para la edad que tienen en ese momento, ¿no? Y es un indicador de que algo también está funcionando mal. Otro puede ser que ocurre mucho, sobre todo ahora mismo no están en la etapa escolar, no están asistiendo presencialmente o no estaban porque ya comenzarán en breve, es que también hay dificultades en el espacio escolar, como desde retraimiento, dificultades con la atención, que muchas veces los maestros son los que notan estas primeras señales. Claro, los están mirando. Los que están mirando. También dificultades para socializar con el resto de los compañeros, se aíslan, baja también el rendimiento académico en niños que tenían un mayor rendimiento académico, esa es en la parte de la esfera escolar. También suele ocurrir, lo digo desde nuestra experiencia en el servicio, pues nosotros tenemos un servicio de atención integral a niñas, niños y adolescentes, o sea, el Centro Nacional de Educación Sexual, que han sido víctimas, ¿no?, de abuso sexual infantil y otras formas de maltrato, y se ha podido ver en el servicio que también otros presentan trastornos del sueño, que pueden ser desde dificultad para conciliar el sueño hasta interrupciones del sueño, pesadillas, terrores nocturnos, también es de los indicadores que muchas veces uno puede percatarse que está ocurriendo. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias a ustedes por sus cartas muy bienvenidas a una de las esquinas de La Habana, que es la esquina donde está el canal La Habana, en Mazón y San Miguel, y también sus mensajes a esta dirección de correo electrónico que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando acá en el Triángulo de la Confianza de la violencia de género que afecta a niñas, niños y adolescentes. Quería preguntarles si dentro de estos programas de preparación, dentro de estas, digamos, intervenciones educativas o investigativas, existe alguna manera de proveer de herramientas a los niños y adolescentes para que ellos diluciden cuando pudieran estar en presencia de algún tipo de violencia. Hablo de tal vez de los mayorcitos, ¿no?
Sí, precisamente una de las cuestiones que más, que más nos facilitan a nosotros darle herramientas a ellos tienen que ver con los talleres que se realizan, y ahora en esta nueva modalidad con el lío de la pandemia se han hecho muchos talleres virtuales y yo creo que ha tenido buenos resultados, donde se le dan disímiles temas, entre ellos lo que tiene que ver con los derechos. Yo creo que es fundamental que ellos conozcan sus derechos y los hagan valer, porque muchas veces como que no se visibiliza a los menores de edad, niños y adolescentes como sujetos de derechos, sobre todo desde el mundo adulto, no se visibiliza, y yo creo que eso es lo fundamental, que ellos conozcan que son sujetos de derechos y que son autónomos también a la hora de tomar decisiones. Y sobre todo esos talleres son muy útiles porque además se les ofrecen también diversos temas, no solo lo que tiene que ver con los derechos, porque se ha demostrado que con conocimiento y con información ellos pueden tomar mejores decisiones, ¿no? Y por tanto yo creo que es fundamental entonces eso, la capacitación, la sensibilización, realizar talleres con ellos, y esas son de las principales herramientas que nosotros y recursos que nosotros utilizamos para trabajar con ellos y empoderarlos en función de estos temas. ¿Hasta qué punto este terreno permanece todavía del lado del adulto? O sea, ¿es dominio del adulto lo que ocurre? ¿Hasta qué punto eso es fuerte? Yo pienso que eso es algo en lo que hay que trabajar muchísimo todavía. Nadine decía algo muy importante, el niño como sujeto de derecho. Claro. Hay un documento que digamos que es el que resume todos los derechos de los niños, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ¿hasta qué punto esto se aplica? Y en nuestra sociedad, que quizás a veces es un poco paternalista, tendemos a pensar que el niño no tiene derecho de expresarse, no tiene opinión, y eso también es una forma de violencia, quizás no de género específicamente, pero sí es una manera de minimizar al niño. Y si nosotros desde que el niño es pequeño no lo empoderamos, no le damos la posibilidad de expresar lo que piensa, de decir con su propia voz cuáles son las inquietudes que tiene, pues esto por supuesto es algo que se va a ir, perpetuando durante toda su existencia. Claro. Y esto es algo en lo que nosotros estamos trabajando de lleno con todas las instituciones cubanas, ya sea con el CNSEX, con diferentes instituciones, pero sobre todo para que los niños, por ejemplo, a través de y vuelvo a hablar de la campaña Mídete, esto que comentaba Nadine de la capacitación, hemos hecho talleres virtuales con adolescentes, con el Centro AMAS, con el CNSEX, para precisamente que los adolescentes comiencen a hablar de estos temas y que además puedan replicar con sus coetáneos cuáles son las temáticas, cómo pueden expresarlas, a quién deben dirigirse, porque a veces nosotros como adultos lo desconocemos, pero tratamos de obviar ciertas realidades. Claro, es algo de lo que no se habla. Exactamente, no queremos hablar, y al contrario, mientras más hablas de un tema, mucho mejor es, porque podemos entre todos encontrar las soluciones. ¿Cómo se ha mantenido este tema durante la COVID? Bueno, mira, hay varias experiencias. Tania ahorita comentaba en los grupos de WhatsApp. Ajá. Con UNICEF hemos tenido trabajo alrededor, o sea, desde estos grupos con adolescentes en el tema de la violencia de género. Y yo creo que ha sido una buena experiencia porque ha traído resultados. Los adolescentes en ese espacio en común han podido plantear sus inquietudes, han podido aprender. En el caso de las escuelas o de la universidad propiamente dicha, en aquellas asignaturas donde se aborda tanto como un eje transversal como con alguna asignatura relacionada con la educación integral de la sexualidad, pues también se ha llevado a cabo. Y bueno, habría que ver en la escuela, en estas modalidades que se están dando por teleclase. Yo no conozco, a lo mejor se ha dado alguna, yo no la he visto, sobre educación integral de la sexualidad, pero sí ciertamente está concebido dentro del plan de estudio. No estamos hablando de la ley 139 del 2011, que sí refiere a los temas, a los contenidos esenciales en función de la educación integral de la sexualidad, que es una responsabilidad que tienen los docentes de abordar estos temas como un eje transversal en sus asignaturas, aprovechando la potencialidad que la propia asignatura le pudiera estar dando. El tema de la COVID habría que ver, habría que estudiar. Yo creo que habría que hacer un estudio en ese sentido. ¿Cómo? Una pequeña sugerencia. Sí. Te la deslicé. Se la está dando, pero creo que el Ministerio de Educación tendría que, de cara al futuro, a lo mejor hacer una investigación, un levantamiento, decir otra cosa aquí sería... Claro, irresponsable. ¿Alguna precisión final? Se acaba esto, lamentablemente, el tema es muy interesante y da para más. Hay que seguir hablando.
¿Alguna precisión final? No, sobre todo eso, seguir hablando y empoderando a niñas, niños y adolescentes, porque como yo decía, la información va a ser fundamental para que ellos puedan tomar decisiones y para que ellos puedan identificar y buscar ayuda en el caso de que estén siendo víctimas, ¿no? Porque también se trata de buscar ayuda. Claro. No solo identificar, sino también una vez que lo estén viviendo, desgraciadamente, saber que se puede buscar ayuda para tratar de, o sea, de que no pase más. Sí. Y vivir con menos estereotipos. Vivir con menos estereotipos. Tania. Yo pienso que hablar francamente, buscar entre todos una solución, darle voz a los niños, niñas y adolescentes, eso es lo fundamental. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerden bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.